Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. 10 de la mañana con 46 minutos y seguimos en la conversa acá. De hecho, ya estábamos conversando con nuestro próximo entrevistado. Está con nosotros Juan Navarrete. Él es profesor de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Diego Portales, licenciado y magíster en Historia de la Universidad de Chile y miembro del Centro de Historia Económica, Empresarial y de la Administración Pública de la USACH. Él nos va a hablar del mundo del trabajo en el Santiago de Chile colonial y nos trae un extra, pero él mismo lo va a contar mejor. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a toda la gente que me está escuchando y bueno, antes que nada decir de que en realidad siempre había querido venir a la radio. ¡Epa! Y tengo la suerte de que Miguel me trajo acá para hablar de este tema en particular, que claro, el mundo del trabajo, y al final les voy a hablar de algo cortito que en la historia los romanos decían, no hay nada nuevo bajo el sol. Y en realidad en la historia uno ve continuidad y ve cambio, pero hay cosas que en realidad uno lo sorprenden de actitudes del ser humano frente a cosas puntuales que en realidad se repiten. Y en el caso de la historia y el mundo del trabajo, bueno, es la constante de la humanidad para poder sobrevivir. Bueno, de hecho es interesante que nos traigas lo del mundo del trabajo. Ya vamos a entrar a ese extra que nos trae Juan, al mundo del trabajo, porque es un tema de debate permanente hoy día en Chile respecto a las posiciones ideológicas que existen respecto al mundo del trabajo. ¿Qué significa el trabajo? ¿Para qué uno trabaja? ¿Cuál es la importancia en esta pirámide de que lo más importante es que la persona tenga trabajo? ¿Qué tipo de trabajo tenemos? En fin, es una discusión abierta hoy día a propósito, por ejemplo, de la reforma laboral. Debería conocerse hoy día qué pasa con el requerimiento que existe en el Tribunal Constitucional, pero tú nos traes temas que tienen que ver con el origen, el trabajo en esta época, Chile colonial tardío. Ahora, el contexto de mi estudio sobre los trabajadores en Chile colonial tardío tiene relación de que las investigaciones anteriores no habían dado cuenta de los sectores populares santiaguinos trabajando. Se había dado cuenta de algunos actos de resistencia frente a bandos y del gobierno para tratar de a todos estos sectores normarlos en la vía cívica, pero en realidad nadie se había preguntado por lo constante que en el fondo que es el trabajo. Y lo que yo hice para mi tesis, después de un artículo que tengo publicado, fue ver a estos sectores populares trabajando. Y visualicé durante 20 años planillas de pago de trabajadores. ¿Qué trabajadores? De la construcción, en las grandes obras que hicieron a fines de la colonia en Santiago. Santiago de Chile tuvo una renovación urbana entre 1770 y 1810 principalmente, tan importante que solo va a ser emulada hacia fines del siglo XIX, cuando estaba Vicuña Maquena a cargo de la Intendencia. Perfecto. Obras entre esas, una de las tantas terminaciones de la Catedral de Santiago, el puente de Calicanto, los tajamares nuevos del Mapocho, el empedrado de las calles, la Casa de la Real Hacienda y la Casa de Aduana, entre otros. O sea, a fines del siglo XVIII, Santiago cambia la fisonomía. Y ese necesitó fuerza de trabajo y los sectores populares aparecen en todas estas planillas de pago en los cuales yo los vi trabajando. ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo a jornal diario para los no calificados, o sea, tú ibas a la obra, trabajabas todo el día y se te pagaba. Promedio eran 3 a 5 reales al día. Y hay gente que llegaba a mediodía, o sea, tú ibas a mediodía y se pagaba por la mitad del día. Ahora, lo interesante es que para mi estudio yo vi los trabajadores pagados, pero en la obra de Tajamares fue tanta la demanda de trabajo que se llevó reos, pero los reos también recibían jornal. La diferencia con el puente de Calicanto es que en el puente de Calicanto toda la mano o buena parte de la fuerza de trabajo fue reo, pero no pagado. Pero al periodo posterior de este sí, los reos eran pagados. Y muchos de esos a veces estaban trabajando en condición libre y después al 2 años aparecen como reos pagados. O sea, entraban y salían. De hecho, para la construcción de los nuevos tajamares que se hicieron por la crecida de 1783, se construyeron grandes galpones en lo que ahora es el parque de aviación y el parque de almacén, donde tenían todos estos presos trabajando en el día. Bueno, conté también lo que comían, que es interesante porque estaban también las cuentas de la obra, en lo que se gastaba en la alimentación y precisamente lo que más se les daba era charqui. O sea, lo que la obra gastaba en el fondo era charqui, lo que va a salir después de streaming era charqui, grasa, poroto, sal, ají y frangollo, que frangollo era una suerte como de maíz molido. Entonces, eso es lo que la obra gastaba. Y charqui, en el fondo, el charquicán de lo que nosotros conocemos, en el fondo estos gallos hacían una mezcla, en realidad una... Y en eso que nos dices, 3 a 5 reales, el que no tenía calificación, ¿cuánto lo podemos asemejar a plata de hoy día? ¿Cuánto sería? Es complicado hacer el cálculo, pero para mi estudio nosotros lo que hicimos fue construir una canasta de bienes básicos en base a lo que se gastaba en la obra. En ese fondo lo que hicimos fue deflactar los salarios reales, o sea, los salarios nominales para sacar los salarios reales. ¿Qué es el salario real? El poder adquisitivo que se tiene comprando cosas.
Y en realidad eso lo comparamos, claro, la persona podía comprar aproximadamente 2 a 3 canastas de esas fácilmente, con lo cual podía alimentarse él y a una familia de 4 miembros. De hecho, si uno compara con otros países en la misma época de Buenos Aires, la verdad que las condiciones de vida de estos trabajadores en base a esa canasta de bienes era bastante buena. Era bastante buena. O sea, la historiografía siempre vio a los sectores populares como gente que vivía en condiciones muy carenciales, y en mi estudio con otro colega de Usach hemos comprobado que en realidad con esta canasta ellos tenían un poder adquisitivo que les permitía comprar bienes para sostenerse a ellos y a su familia. ¿Y cómo cambia la fisonomía de la población? Y no sé si se puede hacer esta lectura, pero con estas grandes obras y necesitando tanta mano de obra y con un jornal permanente, o sea, no era un trabajo esporádico de... Ahora, ¿Cómo cambia un poco la ciudad, el poder adquisitivo? O sea, ¿Cambia? De hecho, los estudios posteriores que quiero hacer es ver de qué manera impacta en el mercado de bienes toda esta gente que ahora tiene dinero monetario y que puede gastar. Exacto, a eso me refiero. Porque una parte del jornal era en metálico, en dinero, y otra parte era en comida. O sea, en esa época, cuando se sacaba la cuenta, en el fondo, una parte era en comida y la otra en monetario, pero siempre les queda la posibilidad de comprar bienes y servicios. Ahora, en esta época también comienza a acuñarse moneda macuquina, que era más pequeña. ¿Qué significa eso? Que con esa moneda más pequeña tú puedes comprar bienes de menor valor. O sea, hay gente con plata y también hay acuñación de moneda menuda, que le llamaban. Y con eso tú puedes comprar bienes. Ahora, claro, evidentemente esto tuvo que haber activado un mercado laboral interno de toda esta gente con poder adquisitivo, una clase, entre comillas, trabajadora, que podía vivir de esto. Pero hay problemas porque yo asumo, y nosotros asumimos, que estos gallos iban todos los días a la obra. Pero y esto pasó en un estudio más micro, es que en realidad no todos los trabajadores iban todos los días a la obra. O sea, había gente que probablemente aparecía 2, 3 días, después no aparecía, o trabajaba 2 meses y después no volvía a aparecer hasta 2, 3 meses, pero eso habría que ser un seguimiento de nombre. Es complicado porque en realidad no estaba la idea de la actualidad de tener un contrato en el cual tú tienes que trabajar todos los días, sino que la gente era pagada por aparición. O sea, tú llegabas, sí, claro, te pagaban y después si querías volvías o no volvías. Esa era la relación con el trabajo. Además que hay muchos bienes y servicios, incluso en la actualidad, que tú los consigues no solamente a través de una transacción monetaria. Entonces eso también, por así decirlo, hay cosas que tú consigues por solidaridad social, que no tampoco reflejan esa parte del salario. Pero sí hay como una clase trabajadora que tiene poder adquisitivo y que pudo haber devenido en una clase más avanzada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente todas estas grandes obras van a terminar cuando comienza la República. Entonces, este periodo feliz del crecimiento de una clase, por así decirlo, trabajadora, obrera, en Santiago de Chile va a durar 20, 30 años y después no sabemos si es que sobrevivió porque estaba muy atada en el fondo, al gasto del Estado en estas grandes obras públicas. Estamos conversando con Juan Navarrete, nos está contando del trabajo en el Santiago de Chile colonial tardío. Una cosa interesante es que nosotros descubrimos la cantidad de días laborales de estos gallos. ¿Ya? Porque en las cuentas de la planilla, uno de los contadores, el tipo anotaba los días y anotaba, aparte de cuando había lluvia o no había lluvia, los feriados. Y nosotros sacamos todos los feriados y calculamos que era 280 días lo que trabajaban, y trabajaban de lunes a sábado. Y estaba bastante en relación a lo que en ese tiempo en España también se pedía, que eran 290, y en Inglaterra que eran 280 días. Esa era la jornada anual de trabajo en la época. Ya. O sea, pero son aproximadamente 50 feriados religiosos. O sea, nosotros reclamamos cuántos. ¿Hoy día cuántos son? Como 13 o 14. Feriados en general, no solo religiosos, pero esos son. Este año menos porque caen fines de semana mucho. Pero era en una jornada con bastantes días libres. Juan, ¿y cómo era la jornada diaria de trabajo? Acá más allá del sueldo, del salario. Mira, la jornada, por lo que uno puede reconstruir, era la gente llegaba en la mañana y se distribuía en cuadrillas de trabajo por la distinta calificación. Y la jornada era de sol a sol, no tenía un horario fijo, sino que a la hora que partía, salía el sol, llegaba la gente alrededor de la madrugada y trabajaba hasta que se ponía el sol sin parar. En el caso de los trabajadores de la construcción era más pesada en términos de ejercicio físico, pero no tenía mayor diferencia con la jornada laboral en realidad de cualquier obrero de la construcción en las etapas básicas, por ejemplo, de construcción de la obra gruesa. Claro, no existían las maquinarias para levantar grandes pesos, pero la obra se hacía por el trabajo físico de las personas. No existían tampoco ningún tipo de protección social a accidentes laborales, nada de eso. O sea, si tú sufrías un accidente, eso ya era problema tuyo o del trato que tú podías tener con la persona que te contrataba, el maestro mayor, el oficial o el aprendiz. Y tampoco algún tipo de indumentaria especial, ¿o no? De protección. No, ya. En realidad también he querido averiguar eso, pero los tipos en realidad trabajaban con la vestimenta normal y usual, ¿no?
Ahora, y se ha podido, y te lo pregunto porque no necesariamente se hace el estudio así, pero uno siempre tiende a buscar, mirando lo que pasaba antes y un poco mirar lo que pasa hoy día. Cuando tú hacías este cálculo de la forma como para poder tratar de equiparar la plata que se pagaba en un jornal en esa época y lo que rendía y lo que significaba para esa familia respecto a lo que pasa hoy día con, no sé, un salario mínimo o cercano al mínimo si es una persona que no tiene ninguna instrucción mayor y que trabaja en la construcción. En realidad, bueno, los salarios de la construcción ahora están bastante altos en el caso de los no calificados. Pasan de repente por ciclo. Pasan por ciclo, pero en realidad es un sector que ha estado bastante potenciado en los últimos 25 años y en realidad es un sector punta de la economía que en realidad tiene salarios que no se condicen con los que escapan. Lo que pasa es que siempre en la economía aquellos sectores que están asociados a mayor desarrollo económico o a los sectores punta de la economía tienen salarios distintos. Lo que sucede, por ejemplo, con los trabajadores del cobre. Claro, bueno, que ellos tenemos primero en la cabeza, ¿no? Equiparables, pero en realidad los trabajadores, bueno, por algo ustedes ven acá en este barrio está lleno, se hacen construcción en Providencia y lo primero que sale es se buscan jornales. Y ojo, es la misma lógica del jornal que se utilizaba en esta época, en el fondo es la persona que no tiene calificación, pero también es con el pago diario, jornal de jornada, es lo que tú ganas en un día de trabajo. Esa es la misma lógica. Ahora, ¿por qué es interesante lo de los trabajadores de la construcción? Porque para la historia económica del trabajo, la idea es que uno pueda comparar esto con otros lugares en el tiempo. Y para cualquier estudio del trabajo se pide que sean trabajadores de la construcción, porque en realidad en cualquier periodo las condiciones de trabajo son similares. Entonces es un tipo de trabajador que es modelo para poder seguir los estudios salariales en cualquier lugar del mundo. O sea, no varía demasiado. Y en realidad mis estudios posteriores van a ser a empezar a buscar más micro de todos estos tipos. Porque la reconstrucción personal de la vida ya es más difícil, porque yo en las planillas que le mostré están los nombres y apellidos. O sea, tú los ves con nombre y apellido. El problema es que esa gente no deja registros de testamentos como para poder reconstruir un poco más su vida. Es un poco más complejo. Claro, de quiénes son, con quiénes vivían y ese tipo de cosas. Ahora, eso es más complejo. Sí, claro. Pero ahí estamos viendo una de las planillas. Claro, y ahí aparece la planilla y ahí está el contador, colocó lluvia en un lado y acá feriado. Y los primeros que aparecían siempre eran los que tenían calificación. Maestro mayor, aprendiz por ese y orden. hacia abajo. Y en algunas planillas, no en esa, sale, por ejemplo, reos. Y ahí aparecen los reos y salen con su jornal. Y los reos no ganaban menos que los que eran libres haciendo los no calificados. Y ojo, algunos reos también eran maestros con calificación. Y esos gallos aparecen como reos, pero con un jornal mayor, porque en el fondo es un tipo calificado que se necesita para trabajar y le pagan un poco más. Juan, estamos terminando ya el último, programa y tú tenías guardado cortito. Algo que te habían pedido. Se fue la batería. No. Sí, se fue la batería. No, ahí Eh. Bueno, lo que te decía era que para terminar, pues los tajamares de Mapocho, los nuevos tajamares, los que está el monolito ahí en Providencia, la época de Ambrosio Higgins, y empezó todo aquí y terminó Manuel de Sala, se hace la colación de este gran desborde de 1783. Pasó que un monasterio que existía cercano a las riberas fue inundado completamente. Y una de las monjas hace un relato posteriormente en Lima, hasta donde es trasladada, en el cual cuenta de que lo primero que hizo la gente antes de salvarla a ella fue saquear absolutamente el convento. Y posteriormente apareció un oficial de dragones con unos cuantos obreros, recién la sacaron. Y de hecho dice, apenas salimos fuera, cuando la sacaron, cuando ya nuestro convento lo robaban sin reparo y con tal atrevimiento que no podrá reponerse lo perdido en mucho tiempo. No hay nada nuevo bajo el sol, decían los romanos. Sí, por eso decía Juan esto al inicio, a propósito de los grandes desastres y el saqueo, estuvo presente en el terremoto, en otras circunstancias también. No pasa solo en Chile, pasa en otros países también cuando hay esta situación de crisis, de riesgo personal, que hay algo que sucede ahí con los saqueos, incluso en empresas de seguro, y lo comentábamos antes con Juan, viene incorporado el ítem de si la persona pierde algunos asuntos por desastre natural y por saqueo, que va relacionado. Así que, como decías tú, nada nuevo bajo el sol, como decían los romanos. Y bueno, y el Marx tenía una clase, una frase que decía: la historia se repite dos veces, la primera en tragedia y la segunda en comedia. Juan Navarrete, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a usted. Juan Navarrete es profesor de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Diego Portales, es licenciado y magíster en Historia, es miembro del Centro de Historia Económica, Empresarial y de la Administración Pública de la USACH. 11:01, estamos ya terminando el programa. Si has pasado por esta experiencia angustiante de no saber cómo vas a pagar las deudas a fin de mes, Afianza te da la posibilidad de pagar una cuota mensual totalmente abordable para ti. ¿Cómo? Vende tu casa, no te muevas de ella, paga una cuota mensual por 8, 12, 15 o 20 años menor al 25% de tu ingreso. Con la última cuota habrás recomprado tu casa. Para esto se necesita información, la encuentras en afianza.cl o llamando al 22 75 65 690.
Y hablamos ya de Casa Mía, es una residencia de adultos mayores, tiene departamentos de tamaños distintos, con enfermera y médico residente, hay independencia plena, actividades todas las semanas. Los puedes contactar en Casa Mía, queda en Normativa 1882 en Providencia, al 223-430006 o a la web residenciacasamia.cl. Gracias por la compañía, Juan, que te vaya muy bien y gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Chao, chao, hasta mañana.